El día que BTC volvió a traicionar su promesa. No quieren que lo sepas. Imagina esto. Haces una transacción con tus BTC y tu validación es rechazada por los mineros, o tarda horas, incluso días. Despiertas, revisas tu wallet y descubres que el dinero electrónico entre pares que Satoshi imaginó, hoy está controlado por burócratas digitales que deciden qué transacciones son válidas y cuáles no. Lo que pocos saben es que lo que comenzó con la guerra de los bloques entre 2015 y 2017 nunca se resolvió de verdad. Se cerró mal, con censura y exclusión, y por eso hoy vuelve como una pesadilla. Esa guerra dividió a la comunidad entre quienes querían escalar Bitcoin para hacerlo utilizable en la vida diaria y quienes preferían encerrarlo en un pedestal como oro digital intocable. Ese capítulo terminó en un hard fork histórico. Pero al haberse clausurado con represión y no con consenso, dejó heridas abiertas. Y como todo lo que se hace mal, tarde o temprano pasa factura. Ahora estamos viendo cómo ese error regresa disfrazado de un nuevo conflicto. Quédate porque lo vamos a analizar. Y aquí viene lo más inquietante. Mientras hoy cientos de influencers inflan el mercado con titulares rimbombantes, que si un gobierno compró más BTC, que si tal corporación lo adoptó, que si Tether imprimió otra vez miles de millones, detrás del espectáculo mediático está resurgiendo un conflicto que nadie quiere nombrar abiertamente. Lo hemos llamado la guerra de los microbloques. Es una guerra silenciosa, casi invisible para el público, pero con un potencial devastador. Se libra en foros técnicos, en repositorios de código y en los oscuros pasillos de la infraestructura de nodos, y podría alterar de raíz la esencia misma de lo que hoy llaman BTC, el supuesto oro digital, el triste secuestrado. ¿El problema? Muy pocos están prestando atención. La mayoría cree que todo sigue igual, que BTC es inamovible. Pero lo que se cocina en segundo plano podría desembocar en un nuevo cisma, tan o más profundo que el de 2017. Quédate porque esta historia no solo explica por qué Bitcoin Cash es el verdadero heredero del white paper, sino también hacia dónde nos arrastra este nuevo conflicto oculto que amenaza con reescribir el destino de la criptomoneda más famosa del mundo. Comencemos con los hechos. La contradicción de los censores. Hoy, los mismos que ayer decían que Bitcoin no era dinero, ahora censuran transacciones alegando que lo hacen para defender a BTC como dinero. Un absurdo monumental que revela una grieta ideológica profunda y sobre todo una gran contradicción histórica. ¿Cómo puede alguien que antes predicaba que las altas comisiones eran buenas para convertir a Bitcoin en oro digital, ahora justificar el bloqueo de transacciones que pagan esas mismas comisiones? La incoherencia es total. Bloquean ordinals, coinjoins, runes, incluso experimentos legítimos que forman parte de la innovación natural del mercado. Se autoproclaman guardianes de la pureza del protocolo, pero en realidad se convierten en planificadores centrales, actuando como si fueran más sabios que el propio mercado y como si su visión particular debiera imponerse sobre millones de usuarios. La verdad es clara, están imponiendo un modelo centralizado, idéntico a los errores que la Escuela Austriaca de Economía denunció siempre. Intentan sustituir el orden espontáneo del mercado por la planificación de una élite técnica. El problema va más allá de los filtros. Detrás de la censura hay un mensaje implícito de control, un intento de moldear lo que Bitcoin debería ser, según su dogma, en lugar de dejar que el uso real lo defina. Esta actitud no solo recuerda a los viejos errores del socialismo económico, sino que además erosiona la confianza en la neutralidad de la red. Y como la historia nos enseña, cada vez que se cierra mal un capítulo, la factura llega más tarde con intereses. Hago acá una breve pausa. En la descripción de este vídeo encuentras el link a nuestra comunidad de Telegram. Únete y conoce a Luis Botero. Todos están hablando de Luis Botero. Tú ya lo conoces. El mercado es soberano, no un grupo de desarrolladores iluminados que creen poder decidir qué es válido y qué no. Y cada vez que se olvida esta verdad, BTC, que ya se alejaba de su esencia de dinero libre y se convirtió en una caricatura de lo que prometía ser. Y ahora, con esta vuelta de rosca, los planificadores centrales dentro del desarrollo dentro de BTC se enfrentan para demostrar quién es más purista y quién tiene la razón. Spoiler, ninguno de los dos y acá te lo voy a demostrar. Sigamos. El show para engañar incautos. Mientras tanto, en la superficie todo parece un circo mediático. MicroStrategy compra más BTC, BlackRock rompe récords, políticos opinan y Tether imprime miles de millones como si fueran caramelos. El público aplaude y no ve lo que ocurre tras bambalinas. Solo quieren un nuevo máximo histórico. Solo quieren montarse en la ilusión de los tulipanes que pareciera que pueden valer más que el oro. Los medios se llenan de gráficos en verde.
de promesas de riqueza instantánea y de titulares diseñados para atrapar la atención del pequeño inversor que apenas entiende cómo funciona una billetera digital. Este show es tan eficaz que distrae incluso a muchos veteranos que prefieren mirar para otro lado antes que aceptar que algo profundo se está resquebrajando bajo la superficie, porque la verdadera guerra no está en los titulares, sino en el debate interno sobre censura y control. La pugna es clara. Por un lado, quienes, aunque equivocados y por las razones equivocadas, usan la censura y la disfrazan de filtrado de spam, el grupo Knots, y por el otro, quienes desde lo institucional saben que deben dar el siguiente paso en su proceso de secuestro de BTC, el equipo del Core. Entre ambos se reparten la narrativa, empujando a la comunidad a elegir entre dos males: aceptar la censura como política, técnica, o abrazar la captura institucional como si fuera inevitable. Hoy, Bitcoin Core Bio 30 elimina límites y abre la puerta al caos de datos arbitrarios, mientras Knots asegura intentar filtrar y limpiar la red. Ambos grupos ya habían defendido la censura en foros durante la pasada guerra de los bloques en 2015, cuando expulsaban de repositorios y discusiones de Reddit y Bitcoin Talk a cualquiera que planteara analizar los bloques grandes. Es decir, los que entonces callaban voces críticas hoy vuelven a censurar transacciones, y los del Core, de manera hipócrita, se presentan como defensores de la no censura. Esta repetición de patrones muestra que no aprendieron nada. Los métodos de control se reciclan con nuevos nombres, pero siempre con el mismo objetivo de imponer su visión a la fuerza. Pero los hechos son testarudos. Ocean, el único pool que aplica filtros, apenas controla un 1.3% del hash rate. La supuesta censura es simbólica. Las transacciones entran igual gracias a otros mineros que no comparten esa visión restrictiva. Y como siempre, son los incentivos económicos los que deciden, no los sermones moralistas. Mucho menos los nodos hogareños y testimoniales, quienes, como sabemos, no tienen poder alguno dentro de la red. Son solo nodos o vistas, decorativos en la topología, incapaces de detener el flujo real de valor, pero útiles como coartada para sostener la narrativa de que todos participan. En realidad, el mercado habla en otro idioma. El de las comisiones, la rentabilidad y la eficiencia. Y en ese lenguaje no hay cabida para dogmas ni para censores disfrazados de héroes. También cabe resaltar que el afán del Core por aumentar el volumen de transacciones no es casual. Ellos saben que, dentro de su visión de negocio, se necesitan tarifas muy altas. Por un lado, para justificar aún más el desarrollo y la dependencia de las capas 2 de Blockstream. Por el otro, para imponer tarifas tan caras que conviertan a BTC en un buque petrolero, un instrumento pesado y costoso, que solo unos pocos privilegiados puedan mover. Porque, en palabras del propio Core, ¿acaso querías pagar un café con tus BTC? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que las tarifas altas de BTC y la dependencia de capas 2 son el camino correcto? ¿O piensas que solo están alejando a Bitcoin de ser dinero real? Déjame tu comentario, quiero leerte. El golpe invisible del pasado. La guerra de los bloques. El campo de batalla era simple, pero devastador. ¿Deberían los bloques ser pequeños o grandes? Aquella fue la primera gran fractura, y aunque parezca que quedó atrás, en realidad nunca sanó. Y por eso la historia se repite, ahora bajo un nuevo disfraz. La llamada Guerra de los Microbloques, heredera directa de las tensiones mal resueltas de 2017. Los small blockers sostenían que Bitcoin no era dinero, sino oro digital. Para ellos, lo importante era acumular, aunque las transacciones fueran escasas y carísimas. Su lema oculto: nunca vendas tus BTC, nunca los uses, solo acumula. Los Big Blockers defendíamos lo obvio, que el dinero está hecho para usarse. Bloques grandes significan transacciones baratas, micropagos posibles y adopción real. Eso es lo que Satoshi escribió. Un sistema de efectivo electrónico entre pares. No una bóveda virtual para llevártela al más allá. Cuando Core bloqueó la escalabilidad, el mercado respondió. Nació Bitcoin Cash, el fork que mantuvo viva la visión original frente a la traición de los maximalistas. Pero lo que parecía una solución, en realidad fue un capítulo mal cerrado. Se resolvió con censura, con expulsiones en foros y con represión de voces disidentes. Hoy esa factura vuelve a cobrarse. Los mismos que entonces callaron y censuraron son los que ahora padecen su propia medicina. Enfrentados entre sí, atrapados entre la hipocresía de Knots, que disfraza la censura de simple filtrado de spam, y el cinismo del Core, que en nombre de mantener a BTC como oro digital, lo adapta a su modelo de negocio. Una contradicción monumental. Quienes alguna vez negaron que Bitcoin fuera dinero, ahora bloquean transacciones invocando que así lo protegen como dinero. ¿Qué opinas tú?
¿Piensas que este rumbo solo está convirtiéndolo en un juguete de corporaciones y especuladores institucionales? Déjame tu comentario, quiero conocer tu perspectiva. Ahora, presta mucha atención. Si estás entrando en este mercado cripto, arrastrado por influenciadores y líderes de opinión que pululan en redes sociales, detente un momento y escucha con calma. Porque lo que ellos venden como promesa de libertad financiera suele ser apenas un espejismo construido sobre humo, titulares y especulación. Inflan el precio una y otra vez con noticias rimbombantes, con derivados que casi nadie entiende, con ETFs, con futuros, con emisiones interminables de Tether y compras masivas de BTC a través de mesas de negociación y exchanges que responden a intereses concentrados. Todo esto configura una narrativa cuidadosamente diseñada para atraer a los ingenuos. Piensa en la ironía. Durante años los bancos, gobiernos e instituciones multilaterales machacaban con el discurso de que Bitcoin era el dinero de traficantes y criminales, pero tras el secuestro de BTC en 2017, magistralmente expuesto y narrado por Roger Ver en su libro Hijacking Bitcoin, esa narrativa cambió de forma radical. Ahora, esos mismos actores que lo denigraban buscan otra cosa, que el retail, el dinero tonto, entre de cabeza en el juego creyendo que BTC es el tulipán dorado del siglo XXI. Y cuando el chancho esté bien cebado, cuando el precio se haya inflado hasta límites irracionales, muchos van a despertar en carne viva a una realidad devastadora. Recuerda estas palabras, porque no se trata de si pasará, sino de cuándo. Y cuando suceda, cuando la burbuja se pinche y la comunidad BTC, obsesionada únicamente con el nuevo máximo histórico, con el HODL y con el To The Moon, se quede mirando en shock, entonces levantarán la vista y verán algo que jamás imaginaron. Frente a ellos habrá una comunidad que en silencio trabajó, innovó y construyó mientras los demás se dedicaban a inflar precios. Una comunidad que avanzó en DeFi, en tecnologías, en privacidad, en adopción real. Y entonces tendrás que preguntarte, ¿qué crees que valdrá más la pena? ¿La ilusión del oro digital inflado o la realidad de un ecosistema que nunca dejó de crecer, con los principios intactos de libertad y utilidad, es decir, BCH? 5 verdades que no quieren que sepas. 1. Bitcoin Cash mantuvo la promesa de Satoshi, escalabilidad, bajas comisiones y adopción real. 2. BTC ya no es peer-to-peer cash. Es un activo escaso manipulado por planificadores centrales. 3. Los censores contradicen su propia historia. Antes defendían que Bitcoin no era dinero. Ahora censuran en nombre del dinero. 4. El poder real sigue en los mineros. Los nodos Knots no deciden nada, son solo un gesto ideológico. 5. La historia siempre se repite. Igual que en 2017, una nueva fractura se avecina, porque la contradicción no puede sostenerse por siempre. Y las heridas mal sanadas vuelven del pasado a cobrar facturas no pagadas y pendientes. Y ahora, si la guerra de 2017 parió a Bitcoin Cash, ¿qué nacerá de la nueva guerra de los microbloques y de nodos hogareños y censura? Lo único seguro es que el mercado no perdona contradicciones. Tu opinión es muy importante. Si eres de los que llegan al fondo de estos temas, hay algo importante que debes saber, pero déjame un corazón verde en los comentarios. Y ahora veamos esto. El futuro dirá quién tenía razón. Pero recuerda, la libertad siempre encuentra camino. Y si quieres entender lo que viene, quédate. Porque lo que está por ocurrir puede ser más disruptivo que todo lo que vimos en la primera guerra de los bloques. Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos metemos de lleno en una división ideológica bastante profunda, una que está agitando fuerte a la comunidad de Bitcoin. Es un desacuerdo fundamental sobre qué tipo de transacciones deberían, o bueno, no deberían, circular por la red. Y este conflicto, que sale directamente del material que estuvimos analizando, enfrenta dos visiones, radicalmente opuestas sobre el futuro y el propósito mismo de Bitcoin. La pregunta central, creo yo, es bastante directa. ¿Deberían los que corren nodos de Bitcoin filtrar activamente transacciones que son válidas, basándose en el contenido que llevan, para preservar una supuesta pureza monetaria? ¿O por el contrario deberían mantener una neutralidad así, estricta, procesando cualquier transacción que cumpla las reglas del consenso y pague la tarifa necesaria que pide el mercado? Desde mi perspectiva, voy a argumentar a favor de esa neutralidad y de la apertura. Es una postura que refleja, en gran medida, la filosofía de Bitcoin Core y lo que se viene con su versión V30. Yo, desde la otra vereda, voy a defender la necesidad de filtrar activamente lo que considero un uso, abusivo o directamente spam de la red.
Represento así la filosofía que está detrás de Bitcoin Notes. A ver, mi posición se basa en lo que creo que es la naturaleza original de Bitcoin, una red diseñada para ser neutral sin permisos. Su valor más profundo, su característica que la define, es la resistencia a la censura. Desde este punto de vista, cualquier transacción que sea técnicamente válida, según las reglas del consenso, y que esté dispuesta a pagar la tarifa que el mercado dicte, no importa para qué sea, ya sean ordinals, inscripciones, tokens tipo runes o cualquier otro dato, bueno, esa transacción debe ser retransmitida y tener la chance de ser incluida en un bloque. La próxima versión, la B30 de Bitcoin Core, de hecho, busca reforzar justo esto. Quiere alinear la política de retransmisión con las reglas de consenso, eliminando límites que hoy parecen, arbitrarios, ¿no? Como el histórico de 80 bytes para datos en NoPTRTOM. Hacer esto, creo, reduce inconsistencias y combate una centralización que, irónicamente, algunos parches anteriores pudieron haber incentivado. Filtrar transacciones válidas basándose en su contenido, pues no es otra cosa que censura. Es abrir una puerta muy peligrosa, una pendiente resbaladiza que contradice el espíritu fundamental de Bitcoin. Y como veremos, estos filtros, además de ser cuestionables filosóficamente, resultan en gran medida, pues, ineficaces. Y hasta pueden ser contraproducentes para la salud de la red. Y un punto crucial, el económico. Las tarifas que generan todas las transacciones válidas, incluidas las que algunos llaman spam, así, despectivamente, son vitales para financiar el presupuesto de seguridad de Bitcoin a largo plazo. Especialmente ahora que el subsidio por bloque se reduce y se reduce con cada halving. Rechazar esas tarifas, en mi opinión, es económicamente irracional si queremos asegurar la red en el futuro. Mi enfoque es distinto, Yo sostengo que Bitcoin debe concentrarse, pero rigurosamente, en su función primordial, esa que le da un valor único en el mundo, ser dinero digital sólido o, si se quiere, un sistema de liquidación monetaria de alta seguridad. Desde esta perspectiva, usos como las inscripciones ordinals o el almacenamiento de, JPEGs en la cadena o la proliferación de tokens runes, pues no son usos legítimos del protocolo. Son, en esencia, spam, o si queremos ser más precisos, parásitos que explotan características o yo diría vulnerabilidades no intencionadas del sistema. Este tipo de tráfico satura el espacio de bloque, que es limitadísimo y muy valioso, provocando un aumento en las tarifas que perjudica directamente a las transacciones monetarias genuinas. Además, genera un inflado de la cadena, ¿no? Una sobrecarga innecesaria y perjudicial para la blockchain a largo plazo. Este crecimiento descontrolado con datos no financieros es una amenaza directa a la descentralización, ya que incrementa los costos de operar un nodo completo, haciendo más difícil la participación y, potencialmente expulsando a los usuarios individuales o con menos recursos. Bitcoin Notes precisamente ofrece a los operadores de nodos la soberanía, la capacidad de decidir y aplicar políticas locales para filtrar este tráfico que consideran indeseable. No lo veo como censura, en el sentido estricto de una autoridad central prohibiendo algo. Es más bien una necesaria prevención de abusos y una curaduría activa para proteger la integridad, la eficiencia y, sobre todo, la visión original de Bitcoin como sistema monetario. Permitir datos arbitrarios casi sin límite, como parece sugerir la dirección de Core V30, es abrir las compuertas a usos que desvirtúan la misión fundamental de Bitcoin. Comprendo la preocupación, de verdad, por proteger la red y sus recursos. Pero detengámonos un momento en la efectividad real de estos filtros que propone Knots. Porque cuando analizamos los datos, vemos que el impacto práctico es, siendo generosa, mínimo. El poder de decisión real sobre qué transacciones entran en los bloques reside en los mineros, específicamente en los grandes pools de minería. Y la realidad es que el hash rate está muy concentrado. Más del 70% se agrupa en apenas, 4 o 5 pools principales. Sí, eso es cierto. Estos pools, con alguna excepción muy puntual, no aplican los filtros de Knots. Su incentivo económico es clarísimo. Maximizar ingresos por tarifas, vengan de donde vengan, ¿no? El pool Ocean, que sí usa Knots y filtra activamente, representa una fracción minúscula del hash rate total, apenas alrededor del 1.3%.
O sea, para ponerlo en perspectiva, en una semana reciente minaron unos 14 bloques, mientras que Foundry USA, que no filtra así, minó más de 300. Y encima han surgido servicios como Marathon Slipstream, que básicamente permiten a los usuarios enviar sus transacciones directo a los mineros, saltándose la mempool pública, y por ende cualquier filtro que un nodo como Knots pudiera aplicar. En la práctica, la gran mayoría de las transacciones filtradas por nodos Knots, terminan siendo incluidas de todas formas en bloques minados por otros. Entonces, ¿cuál es el resultado neto? Sí, entiendo tu punto sobre la efectividad práctica inmediata y los números sobre la concentración minera son difíciles de ignorar, claro, pero creo que enfocarlo solo en si se bloquea o no la transacción final simplifica demasiado la cuestión, ¿sabes? Correr un nodo Knots hoy en día para un número creciente de usuarios no es solo una cuestión de impacto directo en la cadena, es sobre todo una declaración de principios muy potente. Refleja un descontento real y palpable en una parte significativa de la comunidad. Las cifras varían, pero se estima que cerca del 18% de los nodos accesibles hoy corren Knots, y esa cifra ha crecido muy rápido, ¿eh? Esto ejerce una presión innegable sobre el desarrollo de Core, marca una clara diferencia filosófica y visibiliza una preocupación legítima sobre el rumbo del proyecto. Además, no podemos olvidar el beneficio directo para el operador individual, le permite ahorrar sus propios recursos, o que considera perjudicial o simplemente ajeno a su visión de lo que Bitcoin debería ser. Es una forma concreta de ejercer soberanía sobre el propio nodo, de votar con los pies, ¿no? Y defender activamente una visión particular de Bitcoin. Quizás el objetivo principal no sea bloquear el 100% de lo que llamamos spam, sino más bien señalar un desacuerdo fundamental, intentar fomentar un ecosistema que priorice el uso monetario y sí, optimizar los propios recursos. Planteas una defensa interesante de la soberanía del nodo y la expresión de desacuerdo. Pero usar términos como prevención de spam o curaduría para justificar el filtrado de transacciones válidas me parece, francamente, un eufemismo peligroso. Estamos hablando de juzgar el contenido y la intención de transacciones que cumplen todas las reglas técnicas del consenso de Bitcoin. Eso, por definición, atenta contra el principio fundacional de neutralidad que, yo argumentaría, es la fuente principal del valor de Bitcoin. Si hoy aceptamos que un grupo filtre JPEGs o tokens runes porque los considera spam o parásitos, ¿qué impide que mañana otro grupo, o el mismo, decida filtrar transacciones de CoinJoin que buscan privacidad, como ya vimos que ocurrió accidentalmente con Ocean Pool, afectando a usuarios de Whirlpool, de Samurai Wallet, o transacciones dirigidas a ciertas direcciones consideradas indeseables por algún motivo político o ideológico? ¿Dónde trazamos la línea una vez que abrimos esa puerta? Esto sienta un precedente terrible. La historia misma de Bitcoin nos debería servir de advertencia. Pensemos en la guerra de los bloques, entre 2015 y 2017, y la censura rampante que vimos en foros como r/Bitcoin, donde se silenciaba sistemáticamente cualquier discusión favorable a aumentar el tamaño del bloque. Esa experiencia nos enseñó, o debería habernos enseñado, a ser extremadamente cautelosas con cualquier forma de filtrado o control de contenido. La resistencia a la censura no es una característica más de Bitcoin, es su razón de ser, su propuesta de valor central. Comprendo la preocupación por la pendiente resbaladiza. Es un argumento clásico y válido en muchos contextos, sí. Sin embargo, creo que equiparar la decisión individual de un operador de nodo sobre qué software correr con la censura de una autoridad central es una comparación que no se sostiene del todo, me parece. No estamos hablando de un gobierno o una entidad única imponiendo su voluntad sobre toda la red. Hablamos de elecciones soberanas de individuos sobre su propia infraestructura. Es más análogo, en mi opinión, a los filtros de spam que todos usamos en nuestro correo electrónico. Son herramientas que nos ayudan a gestionar nuestros recursos, en este caso los del nodo, y a evitar lo que percibimos como un abuso o un uso ineficiente de la red. Los límites específicos que aplica CNATS, como el de aproximadamente 42 bytes para datos arbitrarios en OP return, no surgen de la nada. Buscan mitigar patrones conocidos asociados históricamente con lo que consideramos spam o usos que generan una carga excesiva. Pueden tener efectos colaterales no deseados, como el incidente con Whirlpool que mencionaste. Sí, claro. Y eso es algo que debe analizarse y corregirse si es posible. Pero la intención fundamental no es atacar usos legítimos como la privacidad, sino preservar la red para su propósito principal, las transacciones monetarias.
Correr un nodo CNATS es una forma de proteger la red del inflado innecesario y mantenerla eficiente para su función esencial, no una conspiración para censurar usos legítimos de forma arbitraria. Pero aquí tocamos el núcleo del desacuerdo. Esa misma noción de propósito principal es inherentemente problemática. ¿Quién tiene la autoridad para decretar cuál es el único propósito legítimo de una tecnología descentralizada como Bitcoin? Bitcoin se diseñó como una capa base, un protocolo robusto y, crucialmente, neutral. Intentar prohibir o desincentivar activamente usos innovadores, ya sea arte digital, sistemas de tokens, mecanismos de verificación de datos o cualquier otra cosa que surja, simplemente porque no encajan en una definición estrecha de transacción monetaria, es limitar artificialmente su potencial. Es caer en lo que Hayek llamaría la fatal arrogancia, ¿no? La presunción de creer que un grupo de desarrolladores o usuarios sabe mejor que el propio mercado qué usos son válidos o valiosos. Si existe demanda para estos usos alternativos y los usuarios están dispuestos a pagar las tarifas correspondientes para incluirlos en la cadena, la red, en su neutralidad, debería procesarlos. Y esas tarifas, insisto, no son un detalle menor. Las estimaciones conservadoras indican que Ordinals y Runes han generado más de $500 millones en comisiones para los mineros desde principios de 2023. Sí, el número es grande. Claro. Ese flujo de ingresos va directamente a fortalecer el presupuesto de seguridad de Bitcoin, algo absolutamente vital a medida que el subsidio de bloque tiende a cero. Filtrar estas transacciones, rechazarlas por motivos ideológicos, significa debilitar activamente la seguridad económica de la red a largo plazo. ¿A cambio de qué? De una pureza conceptual que ni siquiera está claramente definida o universalmente aceptada. Reconozco que el argumento económico sobre las tarifas y el presupuesto de seguridad es potente, sí. Pero ¿no estaremos mirando el árbol sin ver el bosque? ¿Hemos considerado seriamente si la misión fundamental de Bitcoin es realmente convertirse en una especie de base de datos distribuida multipropósito, un lienzo digital donde cualquiera pueda almacenar lo que quiera mientras pague la tarifa? Yo creo que no. El valor único y revolucionario de Bitcoin, lo que lo distingue de miles de otros proyectos, reside en su potencial para ser dinero sólido, resistente a la censura estatal y a la inflación arbitraria. Diluir ese enfoque permitiendo que los bloques se llenen de datos que muchos consideran efímeros o directamente triviales, JPGs, memes, tokens sin valor intrínseco duradero, corre el riesgo de convertir a Bitcoin, como temen algunos críticos, en otro altcoin sin valor, perdiendo su identidad y su principal propuesta de valor. Este llamado spam no solo consume el escaso y precioso espacio de bloque, elevando las tarifas para todos y dificultando el uso monetario. También, yo argumentaría, daña la reputación y la narrativa de Bitcoin como oro digital, como reserva de valor seria. ¿Debería la seguridad a largo plazo de la red depender de modas pasajeras como los JPGs en cadena o los tokens especulativos? Yo creo que debe basarse en la demanda de transacciones económicas de alto valor, transacciones que justifiquen intrínsecamente el enorme costo energético y computacional de asegurar la red. Permitir que el spam florezca hoy, por muy altas que sean sus tarifas temporales, podría comprometer la capacidad misma de Bitcoin para cumplir su función monetaria esencial en el futuro, erosionando la confianza y la utilidad que son, al final, la base de su valor. Es inevitable que esta discusión nos traiga ecos de la historia, particularmente de la intensa guerra de los bloques. Y al observar el panorama actual, no puedo evitar notar una ironía profunda, casi una contradicción en los argumentos. Muchos de los que hoy defienden vehementemente Bitcoin Notes y se oponen al llamado spam de alta tarifa, argumentando que ensucia la red o eleva los costos, son precisamente los mismos que formaron parte del bando Small Blocker en 2017. Bueno, no todos, pero sí hay una conexión. En aquel entonces, su argumento central era que las tarifas altas eran perfectamente aceptables, que Bitcoin no estaba destinado a ser un sistema de pagos baratos para el café, sino oro digital, una reserva de valor. Esa postura, la de priorizar bloques pequeños y aceptar tarifas altas, fue lo que llevó directamente a la bifurcación y creación de Bitcoin Cash,
BCH, impulsada por aquellos que sí querían escalar en cadena para mantener las tarifas bajas y preservar la visión original de Bitcoin como efectivo electrónico peer-to-peer. Ahora vemos a una parte de esa misma facción que defendía las tarifas altas quejarse amargamente porque usos no estrictamente monetarios están pagando esas altas tarifas y ocupando su espacio de bloque. Es una postura, cuanto menos, llamativa, ¿no? Por supuesto, el crecimiento de nodos NOTs, alcanzando cerca del 18%, sí recuerda en cierto modo a la señalización de la UASF de 2017, demostrando que los usuarios tienen herramientas para expresar su descontento. Sin embargo, hay una diferencia crucial. Hoy, esos nodos NOTs son mayoritariamente nodos de escucha testimoniales, por así decirlo. No representan un poder de minería significativo. El poder real de decidir qué entra en la cadena sigue concentrado en los grandes pools que, en su mayoría, ignoran estos filtros. Así que, aunque es una rebelión simbólica importante y digna de análisis, su impacto práctico en lo que se procesa efectivamente en la blockchain es, hasta ahora, bastante limitado. Es cierto que la historia proyecta sombras largas, y las analogías con la guerra de los bloques son pertinentes, aunque mi interpretación de esos ecos difiere un poco, Yo veo la situación actual y el surgimiento de NOTs no tanto como una contradicción, sino como una continuación lógica de la lucha por preservar la descentralización, que es el valor fundamental. En 2015-2017, la batalla se centró en impedir bloques de tamaño ilimitado o muy grande, porque eso amenazaba con centralizar la red al aumentar exponencialmente los requisitos de hardware y ancho de banda para correr un nodo completo. Hoy, la lucha es contra un tipo diferente de carga, el inflado de la cadena causado por datos innecesarios. Aunque estos datos quepan en los bloques actuales, limitados en peso gracias a Segwit, su acumulación sí aumenta los requisitos de almacenamiento y ancho de banda a largo plazo, amenazando igualmente con expulsar a los usuarios comunes y centralizar la validación en manos de operadores más grandes. Desde esta óptica, NOTs representa una defensa continua de una red accesible, eficiente y enfocada en su propósito monetario. Admito que puede haber aparentes ironías al comparar las posturas sobre las tarifas de ayer y hoy, pero creo que el principio subyacente es consistente: proteger la red de usos que una parte significativa de la comunidad considera perjudiciales para su salud, seguridad y descentralización a largo plazo. Y aunque es verdad que el poder minero actual no refleja la proporción de nodos NOTs, la señal enviada por casi una quinta parte de la red no es trivial, y no debería ser ignorada ni por los desarrolladores ni por la comunidad en general. Estas disputas ideológicas profundas sobre qué es Bitcoin, para qué sirve, quién decide su rumbo, parecen ser una característica recurrente, casi inherente, al complejo y fascinante desafío de gobernar un sistema descentralizado sin una autoridad central. Para concluir, reafirmo mi convicción. La fortaleza y el valor único de Bitcoin residen en su neutralidad y su resistencia a la censura. Intentar filtrar transacciones válidas basándose en juicios de valor subjetivos sobre su contenido es un camino peligroso. Contradice los principios fundacionales, nos recuerda episodios oscuros de censura en la historia de la comunidad y, no menos importante, perjudica el modelo económico que asegura la red a largo plazo al rechazar tarifas legítimamente pagadas. La innovación, aunque a veces sea inesperada, disruptiva o incluso considerada frívola por algunos, debe ser permitida si el mercado demuestra que hay demanda y disposición a pagar por ella. La grandeza de Bitcoin está en su naturaleza abierta y permisiva, no en una curaduría centralizada o distribuida de sus usos. Y yo mantengo mi postura. Proteger la función monetaria esencial de Bitcoin debe ser la prioridad absoluta. Permitir que la red se llene indiscriminadamente de datos que no contribuyan a esa función compromete su propósito original, su eficiencia operativa y, lo que es más grave, su descentralización futura al incrementar constantemente los costos de participación plena. Los operadores de nodos deben conservar la soberanía para decidir qué tipo de red quieren apoyar y mantener. Bitcoin Notes ofrece precisamente esa herramienta para aquellos que buscan preservar la visión de Bitcoin como dinero sólido, confiable y eficiente, libre de lo que consideran ruido, abuso o simple sobrecarga innecesaria. Como hemos podido escuchar a lo largo de este intercambio,
Existen argumentos robustos, evidencia técnica y convicciones filosóficas profundas en ambos lados de esta disputa interna. Claramente no hay respuestas sencillas ni soluciones mágicas. Ujú. Este desacuerdo fundamental sobre la neutralidad versus la curaduría del contenido de los bloques obliga a toda la comunidad Bitcoin a confrontar, una vez más, preguntas esenciales sobre su identidad, su modelo de gobernanza y su futuro económico. Considerar estas perspectivas divergentes, ambas presentes y argumentadas dentro del material fuente que hemos explorado, es crucial para comprender la complejidad inherente a Bitcoin y los desafíos constantes que supone gestionar un sistema global, descentralizado y en continua evolución. Sin duda, hay mucho más que analizar sobre estas tensiones y su impacto potencial en los años venideros. Gracias por acompañarnos en el intercambio.